a mí me da la sensación de que estamos viviendo desde hace mucho tiempo un ciclo político muy marcado por la violencia y por el odio. Voy a poner algunos ejemplos, es decir, todos estos relatos que en la política creemos que son tolerables porque entran dentro del juego político, a veces tienen consecuencias. Todo esto del estar constantemente acechando al gobierno como si fuera ilegítimo, hacer la piñata del presidente moliéndola a palos frente a la sede de Ferraz, ¿no? Abascal diciendo que hay que colgarlo por los pies, ¿no? El acoso al domicilio de Pablo Iglesias y de Montero durante meses, los ataques a sedes políticas. Quiero recordar, por ejemplo, todo esto tiene consecuencias. En Santander, en el año 2025, fueron detenidos 2 falangistas por arrojar artefactos explosivos contra la sede del Partido Socialista, habiendo un acto sobre memoria histórica. Es decir, había 50 personas dentro. Que una juez de Madrid sienta en el banquillo a los 6 ultras que durante el debate de investidura de 2023 lanzaron huevos y hostigaron a varios diputados del PSOE en las inmediaciones del Congreso. Un paso firme de la justicia contra los ataques a la democracia. María Molero. Sí, Ane, al banquillo, esos 6 ultras que lanzaron huevos a este diputado que vamos a ver y a otros parlamentarios del Partido Socialista en la investidura de 2023. La Fiscalía solicita más de 8.000 euros de multa para cada uno de ellos, para cada uno de esos ultras que arrojaron huevos e insultaron a los parlamentarios en ese bar cercano al Congreso. Los diputados tuvieron que incluso ser escoltados por la policía para poder acceder al Congreso ese día. La Fiscalía, como decimos, solicita ahora más de 8.000 euros de multa para cada uno de ellos durante 24 meses. Bueno, pues todo un paso de la justicia, ¿no? Para que no queden impunes este tipo de actos. Bueno, es que evitar o intentar evitar que un diputado entre al Congreso es intentar violar la voluntad popular, ¿no? Yo recuerdo que hubo condenas por un acto totalmente diferente, pero sí que hubo condenas graves, 3 años de cárcel para 8 de los encausados por las protestas en el Parlamento que evitaron que algunos diputados pudieran entrar, ¿no? Esto es, en aquel momento además, el motivo era totalmente contrario de la protesta, ¿no? En este caso, que ultras intenten que diputados no puedan manifestar su voto, su sentido al voto, o simplemente increpar en los alrededores del Congreso donde se manifiesta la soberanía popular, pues tiene que ser duramente condenado, claro. Marta. Sí, sin lugar a dudas. O sea, que es que te puede gustar a alguien, no te puede gustar, tienes muchas maneras, pues aunque no le guste a mi tocaya, pues en las urnas puedes expresar todo tu rechazo al PSOE, en su caso, si estos señores evidentemente lo tenían, pero vamos, además es un espacio tienes la seguridad restringida, te puedes manifestar, pero evidentemente no puedes tirar huevos, no puedes, o sea, es que eso es un comportamiento absolutamente inaceptable. Al final los 8.000 euros. Eso, vamos a hablar es la pasta, es la con pasta. un experto precisamente en grupos ultras, que es Miquel Ramos. Miquel, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? La economía. Miquel, ¿qué relevancia tiene este hostigamiento y esta decisión de la jueza? Vamos a ver, esto que podríamos catalogar de una anécdota, es decir, pues yo entiendo que haya gente que vea a un político y le dedica algunas palabras de más o menos gusto, pero estamos hablando de un hostigamiento, de amenazas, de tendrían que mataros, de enfrentarse a ellos, de tener que ser defendidos por los agentes de seguridad que estaban por allí. Esto es otra cosa. Pero yo creo que la reflexión ante todo esto va mucho más allá del suceso en concreto. Es que a mí me da la sensación de que estamos viviendo desde hace mucho tiempo un ciclo político muy marcado por la violencia y por el odio. Voy a poner algunos ejemplos, es decir, todos estos relatos que en la política creemos que son tolerables porque entran dentro del juego político, a veces tienen consecuencias. Todo esto del estar constantemente acechando al gobierno como si fuera ilegítimo, hacer la piñata del presidente moliéndola a palos frente a la sede de Ferraz, ¿no? Abascal diciendo que hay que colgarlo por los pies, ¿no? El acoso al domicilio de Pablo Iglesias y de Montero durante meses, los ataques a sedes políticas. Quiero recordar, por ejemplo, todo esto tiene consecuencias. En Santander, en el año 2025, fueron detenidos 2 falangistas por arrojar artefactos explosivos contra la sede del Partido Socialista, habiendo un acto sobre memoria histórica. Es decir, había 50 personas dentro. Y esto va a ser juzgado también en breve. Lo que pasa es que no se les acusa de terrorismo. Esto es muy curioso, ¿no? Como tampoco se acusó de terrorismo al francotirador ultraderechista que quería asesinar a Pedro Sánchez y que se le encontró un arsenal de armas. Todo esto es consecuencia de unos discursos políticos que estamos, a mí me parece a veces banalizando en muchos casos como si entraran dentro del juego, pero que tienen consecuencias. Y ya veremos si esto sube
en la temperatura y hay algún personaje que se cree que debe tomar la iniciativa, que quien pueda hacer que haga se lo toma al pie de la letra y tenemos alguna desgracia. Por eso es muy importante vacunarnos contra estos discursos de odio y sancionarlos como corresponde. Decía Muekel que lo que realmente les duele a estos ultras es que les toquen el bolsillo, los 8.000 euros que saldrían a pagar por barba más o menos cada uno, pero ¿realmente es esa la solución? Vamos a ver, yo como digo, esto no es más, bueno, dentro de la gravedad del asunto puede parecer anecdótico. A mí me preocupa muchísimo más la gente que tiene altavoces públicos o mediáticos y alienta este tipo de comportamientos o llama a cazar a determinadas personas, ¿no? Como decía Figaredo, a cazar migrantes, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera dicho vamos a cazar judíos o vamos a cazar homosexuales, ¿no? Parece que estamos normalizando un lenguaje, una violencia que puede quedarse, digamos, en carne de tertulia, pero que al fin y al cabo hay luego gente que esto lo lleva a los extremos y no sería el primer caso que vemos que un ultraderechista pues asesina a un diputado o comete alguna atrocidad y por lo tanto es muy importante censurarlo esto y perseguirlo como corresponde. Muy bien, Miquel, pues muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hablando de ultras, Bruselas respalda la reforma del Congreso criticada por Partido Popular y Vox para retirar la acreditación a los agitadores ultras camuflados de periodistas que aprovechaban para colarse en la Cámara Alta y desprestigiar el trabajo de los compañeros. Antonio Gómez de Olea, cuéntanos. Sí, Gonzalo, porque la Comisión Europea avala con su informe sobre el Estado de Derecho de este año la decisión del Congreso de retirar la acreditación a Vito Quiles y a Ndongo. Pues bien, la Comisión Europea en este documento destaca, entre otros puntos, que las asociaciones de periodistas se mostraron a favor de esta decisión de la mesa del Congreso. En definitiva, Gonzalo, lo está calificando como un avance. Bueno, pues vamos a recordar precisamente, gracias Antonio, algunos de los episodios bochornosos protagonizados por Vito Quiles y Bertrand Ndongo y que llevaron al Pleno del Congreso a aprobar esa reforma que puso coto a estos agitadores. La Comisión Europea mueve ficha. Bruselas respalda la reforma que permitió suspender la acreditación en el Congreso de Vito Quiles. Un coto a los agitadores ultra tras meses de altercados en la Cámara. Durante todo este tiempo, Carrasco va a salir antes de la cárcel. ¿Pueden no gritarme? Ustedes se callan. hemos visto a los agitadores persiguiendo a los dirigentes políticos. Le quería preguntar, por favor, ya has generado muchos problemas esta mañana. Realizando grabaciones no autorizadas en las instalaciones. Boicoteando ruedas de prensa. ¿Sabéis que justificaron los scratches? De una periodista a una portavoz y me gustaría poder escucharla y responderle. Gracias. Incluso llegando al insulto. ¿Se acabaron los agitadores en las instituciones?